aquí observen lo que nos están dando es una primera premisa. ¿Sí? Una primera premisa. Dice, en esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Cristo ha venido en carne, oiga, en carne, ¿qué quiere decir en carne? Que vino como ¿qué? Humano. Como humano, correcto, como humano. Ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua el Cristo ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces fíjense el primer punto que nos dan acerca de la obra redentora. Cristo tenía que desarrollarla como humano, no como divino. Pero el hecho de que la desarrollara como humano no quiere decir de que él no era divino. ¿Por qué? Porque aquí también nos dicen lo siguiente. Busquen el libro de Hebreos. Perdón, Hebreos. No, Hebreos no es, ya le digo. Aquí en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo. Ya tiene, ahí está Timoteo. Primera. La primera de Timoteo. Esa es, creo que es. Niño, fíjese si es esa. ¿Sí es? En el capítulo 3, el versículo 16. En el capítulo 3, el versículo 16. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí tienen la segunda premisa. La segunda premisa. Ya la primera la vimos, ¿verdad? Donde dice que Él vino en carne, vino como humano. Ahora viene la segunda premisa. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Tú lo tienes ahí, ¿verdad? El versículo 16 del capítulo 3. Capítulo 3, del versículo 16. Dice, Elohim fue manifestado en carne. Ahí está. ¿Y quién era el que estaba en carne como humano aquí? Cristo. Cristo. Dice, Elohim fue manifestado en carne. O sea que Cristo ¿era quién? Cristo era nuestro... Era el Padre. Si dice, Elohim fue manifestado en carne, entonces Cristo era el mismo, ¿qué? Elohim. Elohim. Era el mismo. O sea, era divino. Ahí está la parte divina de él. Dice, Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y miren cómo le remata el versículo, recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue el que fue recibido en gloria? Cristo, cuando ascendió a los cielos después de la resurrección. Entonces allí nos están poniendo las dos naturalezas.
Juan nos habló de la naturaleza humana cuando dice que Él vino en carne. Acá Pablo nos está hablando de que Él era el mismo Elohim, que fue Elohim el que se manifestó. ¿Ya? Esas dos naturalezas, si nosotros no conocemos el santuario, no la vamos a entender. Porque antes de que Juan nos hablara de esa naturaleza humana y de que Pablo nos hablara de esa naturaleza divina, ya el santuario allá en los tiempos de Moisés ya nos había hablado de esas dos naturalezas con que iba a venir el Salvador, el Mesías. ¿Ya se dieron cuenta? Esto se los he explicado para que se den cuenta ustedes la importancia que tiene conocer el santuario. Apenas les he puesto un ejemplo, pero cuando entremos a estudiar el libro de Apocalipsis, ahí lo que vamos a ver es santuario por todos lados. Santuario por todos lados. Si no conocemos esto, no vamos a entender Apocalipsis. Por eso yo no entiendo cómo hay congregaciones que llegan y de buenas a primeras de una vez van enseñando Apocalipsis, cuando no le han dado los cimientos para después entender el libro de Apocalipsis. Eso es como si usted hiciera una casa sin antes echarle las bases. Apenas sople cualquier vientecito por ahí, se va la casa al suelo. Así mismo pasa con esas personas que no tienen el conocimiento del santuario, sino que llegan de buenas a primeras a enseñarles Apocalipsis y le enseñan una cantidad de barrabasadas acerca del Apocalipsis. Y cuando esas personas que aprenden esas barrabasadas, esas mentiras, esas falsedades, van y se enfrentan con alguien que verdaderamente conoce estas cosas, entonces van a quedar mal. ¿Y a quién están dejando mal? A Cristo. Porque el Apocalipsis dice que descendió un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo y lengua. O sea, el evangelio hay que predicarlo, pero para poderlo predicar hay que conocerlo primero. Y hay que conocerlo bien. Y hay que aprenderlo de acuerdo al método bíblico, no de acuerdo al método humano. Porque nosotros nos metemos a estudiar la Biblia al método humano y se nos va a formar de un sancocho que no vamos a entender nada. ¿Sí? Pero si usted se va, por ejemplo, a Isaías 28:13, la Biblia le está diciendo de qué manera puede estudiarla. ¿De qué manera puede estudiarla? Además, la Biblia hay que estudiarla por temas. Por temas. Y temas que vayan ordenadamente establecidos. Usted no puede arrancar inicialmente con Apocalipsis, porque es como si estuviera usted comenzando por la parte final. No, el Apocalipsis es lo último. Por algo el Apocalipsis está en el último, es el último libro de la Biblia, que está al final. Entonces usted primero tiene que ir estudiando los temas que le van a servir de base para ir entendiendo el otro y el otro. Yo les puse un ejemplo una vez que el estudio de la Biblia se asemeja a una escalera. Usted quiere llegar allá arriba, usted no puede de aquí abajo pegar un salto y llegar hasta allá, porque se revienta todo. Usted tiene que comenzar por el primer peldaño, y luego que ya afianzó el primer peldaño, que sabe que está firme, que está ahí bien, pasa al segundo. Fíjese que el primer peldaño le está sirviendo de apoyo
para poder llegar al segundo peldaño. Y el segundo peldaño le sirve de apoyo para llegar al tercero y así sucesivamente. Así mismo es el estudio de la Biblia. Usted tiene que empezar por el primer tema, el tema más sencillo. Aprenderlo bien. Y luego que ya se afianzó bien en ese primer tema, que sería el primer peldaño, usted va a pasar al segundo tema, que será el segundo peldaño. Y así sucesivamente. El primer peldaño le sirve de base para el segundo para entender el tercero para entender el cuarto y así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso yo inclusive en los mismos videos yo hago la recomendación: no pase de este video, si está en el segundo no pase al cuarto ni al quinto, porque se va a enredar. Si usted está viendo el video número 2, termínelo, apréndalo bien y luego pase al video número 3 y haga lo mismo, aprenda, escúchelo, apréndalo y después pase al video número 4 en ese orden, para que usted lleve una concadenación perfecta de los mensajes de salvación. Y ahora se hace más necesario que se esté estudiando de esta manera la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que está presente en nosotros en este momento, que está ejecutándose en estos momentos. Y es algo que me desespera, precisamente porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Entonces se hace necesario que aprendamos esto, que lo aprendamos. Pero dentro de ese aprendizaje, lo que yo más recomiendo es que ese aprendizaje lo llevemos a nuestro interior, para que verdaderamente se produzca una verdadera transformación interna. Ahora, cuando estemos en estos estudios, vamos a ver un detalle que parece insignificante dentro del santuario. Por ejemplo, cuando nosotros toquemos el punto que de pronto hoy lo tocamos, de las tablas del tabernáculo, cómo iban unidas las tablas del tabernáculo. Iban unidas por 5 barras, 5 listones. Pero de esos 5 listones, había uno que no se veía. Y era el que más sujetaba las barras. O sea, las tablas eran así. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El que va así. Y entonces aquí había una primera barra, pero esa barra iba de la parte afuera. Después seguía otra también de la parte afuera, se veía. Acá abajo también había 2 que se veían, pero por el centro había una que no se veía, sino que iba por el medio de las tablas. Las tablas le hicieron un hueco y ellas iban por ahí. ¿Por qué esa tabla tampoco iba por fuera? Ah, no, lo que pasa es que el Eterno es caprichoso. Y Él hace las cosas sin ningún sentido. ¿Será eso así? Que el Eterno era caprichoso y hacía las cosas porque le daba la gana. Ah, no, porque es que ya son 4 que se ven y esta me da la gana de que no se vea. Vamos a meterla por dentro. No, Señor. Cuando el Eterno le dijo a Moisés, esa barra del centro no se va a ver, la vas a poner por el medio de las tablas, eso llevaba un propósito, que lo vamos a aprender aquí. Entonces todos esos detalles son los que yo quiero que se aprendan.
porque es lo que les va a servir a ustedes después para afianzarse como cristianos apostólicos. Porque nosotros hacemos parte de esa iglesia. Este grupo, fíjese que no tiene... ¿Qué nombre tiene este grupo? Nada. Este grupo no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Sencillamente porque nosotros aquí no estamos creando una iglesia. ¿Ya? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es formando discípulos para Cristo. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Junior. Porque ese fue el mandato que Él nos dio. Ir por el mundo y hacer discípulos. Él no dijo construyan, ¿no? ¿Ah? Él no dijo construyan iglesias, ¿no? No dijo construyan iglesias, ¿verdad? Dijo ir y hacer discípulos. Venga.